Bienvenidos a su programa Consejero Empresarial, ahora con dos temas muy interesantes. Continuamos con las reformas a la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo y en segunda parte abocaremos específicamente a un tema relativamente novedoso, que es la cláusula multinivel, la cual permitirá solucionar controversias de una manera más amigable y prevalecer las relaciones comerciales. No se retire, que comenzamos. BBE Consultores, cuidamos tu negocio con calidad. Presenta. Continuando con su programa Consejero Empresarial y siguiendo con un tema que ya habíamos abordado, pero vamos con las partes pendientes que eran de mayor análisis respecto a la reforma de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Y tenemos como invitado al maestro Gabriel Piña. Gracias, amigo. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, ¿y tú? También bien, muchas gracias por estar aquí. Un experto en el área de contencioso en materia federal y estatal. Y bueno, seguiremos con los temas de esta reforma, Gabriel. Uno de los temas, ya dejando atrás los plazos y todo, que bueno, pues ya estos creo que son los más con lo que más se divulgó, pero me resaltó mucho un posteo que hiciste en redes sociales y me encantó la parte de la contragarantía. O sea, ¿qué nos estamos enfrentando? Pues como dices, no es una nueva ley, sino es una reforma a la ley. Así ¿Qué es. estamos enfrentando o qué vamos a enfrentar con la contragarantía para empezar por esa parte? Sí, mira, para empezar, creo que sería muy interesante definir lo que mucha gente ha preguntado, ¿no? En el sentido de si este es un nuevo juicio de nulidad o simplemente es un juicio de nulidad que ya está preestablecido. Hay dos acepciones. Una, decir que es un juicio de nulidad como nuevo, es decir, como de reciente creación, sería totalmente ilógico porque la ley fue creada en el 2006, si no estoy mal, 2005, 2006 entró en vigor. Cuando se incorpora el Código Fiscal. Así es. No es de reciente creación la norma. El día de hoy tenemos una reforma a diversos artículos y adición a diversos artículos, pero no por ello deja de ser un nuevo juicio de nulidad. Nuestro diccionario de la Real Academia te define nuevo, aparte de ser de reciente creación, como diferente o distinto a lo que ya se tenía o ya se conocía. Por eso podemos decir que es un nuevo juicio de nulidad federal, bajo esa acepción. Bien. Ahora tendremos que comprender que desde mi punto de vista tendrá que ser una reforma sustancial, estructural al nuevo juicio de nulidad para que valga la pena atrevernos a decir que es un nuevo juicio de nulidad. De acuerdo. Yo considero que hay figuras jurídicas, por ejemplo la contragarantía ya estaba establecida en la ley. Sin embargo, esta contragarantía era precisamente a favor de un tercero. Un tercero podía pedir la suspensión, solicitar que se dejara sin efectos la garantía exhibida en un juicio de nulidad en materia de suspensión del acto impugnado a través de una contragarantía, exhibiendo una contragarantía, el tercero únicamente. Hoy en día establece la posibilidad para que lo haga también la autoridad y el tercero, es decir, la autoridad en la suspensión de la ejecución del acto impugnado podrá, si es que considera pertinente, solicitar que se deje sin efectos la garantía que exhibió y por lo tanto la suspensión de la ejecución del acto impugnado, exhibiendo una contragarantía. Y ahí ahorita, bueno, antes de la entrevista que estamos platicándolo, hiciste una reflexión que obviamente la desechaste tú mismo, pero sí me gustaría que la pusieras para dejarlo en claro respecto a lo que ya existe, a lo que se contiene en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Claro. Que es de aplicación supletoria, porque tú mismo estableciste una pauta. Hay por ahí una interpretación interesante que puede utilizar nuestras propias autoridades hacendarias, que desde luego no pecamos de ingenuos al decirlo, porque podemos sostener algo a favor de los propios contribuyentes. ¿Qué es esta interpretación? El artículo 1 y 2 establecen el régimen de supletoriedad de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Te establece que esta ley
tendrá como régimen de supletoriedad el derecho común, entiéndase el derecho civil, entiéndase el Código Civil y el Código Federal de Procedimientos Civiles. En el Código Federal de Procedimientos Civiles, en el artículo 4, te establece que las administraciones públicas centralizadas pertenecientes al gobierno federal no tendrán la obligación de exhibir garantía alguna de las que establezca este código. Código Federal de Procedimientos Civiles. Como algunos tratadistas lo mencionan, que es de solvencia acreditada. Así es. Eso es precisamente la naturaleza del artículo 4, tiene esa teología. El legislador buscó tener una norma que vaya de acuerdo al derecho común, al derecho positivo y a lo que actualmente vivimos. Si una autoridad es de solvencia económica reconocida, ¿qué necesidad tiene de exhibir una garantía, ¿no? Entonces, la interpretación está en el sentido siguiente. Si yo voy a un juicio de nulidad, solicito la suspensión de la ejecución del acto impugnado, me lo condiciona que garantice el interés fiscal, lo exhibo a través de una garantía correspondiente, la autoridad puede dejar o puede solicitar que se deje sin efecto esa suspensión exhibiendo una contragarantía, sea suficiente en términos del artículo 28. Es la posibilidad de garantía. Así es. Sin embargo, la interpretación se sostiene en el sentido de si verdaderamente tiene que exhibir esa contragarantía a la luz del artículo 4 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Hablando de una igualdad procesal. Hablando en el sentido de que ellos no tienen la obligación a la luz del artículo 4. Ok. Bien. Esa interpretación sería absurda. ¿Por qué? Porque el artículo 4 te habla de garantías, no de contragarantías, primero. Y segundo, te habla de las garantías establecidas en el Código, no en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Entonces, desde mi punto de vista, ahora sí que adelantándonos a las consideraciones y a los criterios que emitan nuestros órganos jurisdiccionales, sí tienen la obligación las autoridades hacendarias de exhibir una contragarantía suficiente, independientemente de lo que se establezca en el artículo 4 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Sí, a manera de reflexión, yo coincido y pues la especie deroga al género y la especie es muy clara. Así es. Habría que esperar que determinen los tribunales, ¿no? Así es, estimado. Ese es un voladito. Yo creo que independientemente para dónde sea el criterio a favor de la autoridad, a favor del contribuyente, que emita el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, podrá defenderse la postura correcta y la interpretación de las normas en órganos jurisdiccionales federales. Sí, porque llegaremos a un extremo que pareciera que la contragarantía, si tu garantía ofrecida, pues en cualquier momento la autoridad puede estar desapareciendo nomás, sí, levantando la mano y decir ofrezco contragarantía. Aquí hay algo interesante que comentas, precisamente a la paridad procesal en el juicio. Evidentemente hay paridad procesal. Yo tengo obligación, si quiero suspender la ejecución del acto impugnado, de garantizar el interés fiscal de la Federación. Perfecto. Pero la autoridad también tiene la posibilidad de dejar sin efecto esa garantía y la suspensión de la ejecución del acto impugnado a través de la exhibición de la contragarantía. Entonces hay paridad procesal. Lo que no hay es una paridad real o económica. El particular no tiene solvencia económica reconocida, la autoridad sí la tiene, siempre y en todo momento le alcanzará para exhibir una contragarantía. Oye, Gabriel, ¿y lo pueden hacer siempre? ¿Pueden exhibir la contragarantía? Sí, pueden exhibir la contragarantía, nada más que el problema aquí será que el magistrado instructor verdaderamente ordene dejar sin efectos la suspensión del acto impugnado independientemente de la exhibición de la garantía y da una imposibilidad a la propia norma. Te señala que eso no será viable siempre y cuando el juicio quede sin materia o sea en extremo difícil restablecer las cosas que guardaban antes del juicio. Y ahí hay un nuevo concepto, en extremo difícil. ¿Cuándo va a ser en extremo difícil restablecer las cosas que guardaban antes del juicio? Sí, ahí va a venir la labor de reflexión y sobre todo viene lo más complicado. Va a haber un aspecto subjetivo que hace la apreciación del propio juzgador. Sí, desde luego, que tendrá que motivar y fundar debidamente, ¿no? Pero vale la pena apuntar en el concepto en extremo difícil. ¿Qué vamos a entender por en extremo difícil? Evidentemente que hay un concepto similar en la ley de amparo que le llaman de imposible reparación. ¿Por qué digo similar? Porque prevé figuras inciertas en extremo difícil, subjetivas y algo imposible, que algo que tan difícil es a qué tan imposible lo es.
Y eso es materia jurisdiccional, eso es materia judicial y criterios que se emitan al respecto. Sí, va a estar interesante cómo se va a resolver, porque de ahí va a ser la prevalencia de esa igualdad y de los deseos de cuando se tenga que defender, tener la confianza en el juicio contencioso. Claro. Sobre todo. Bien, Gabriel, con esto concluimos este punto. Vamos a un pequeño corte para seguir con los alegatos. Muy bien. Con este estadio que también sufrió cambios relevantes. Bien, no se retire, que continuamos en un momento más. En todo lugar, en todo momento, Eximex te acompaña. Nuestra nueva app Job Search permite a los usuarios de dispositivos móviles disfrutar todas las prestaciones y servicios de nuestra empresa. Aplica los exámenes, revisa las vacantes y sube tu currículum. Eximex Job Search. Si buscas trabajo, tu mejor herramienta. Grupo Cinec, innovación en el desarrollo humano. En un mundo globalizado en el que se busca solidez para alcanzar sus objetivos, es necesario contar con grandes equipos de trabajo para obtener soluciones. En Grupo Cinec encontrará al aliado que le ayudará a dedicarse a realizar sus competencias clave, aumentando sus utilidades y eficiencia. Le proporcionamos el respaldo en su capital humano especializado y optimización de los procesos de negocio reduciendo sus costos. Cinec, innovación en el desarrollo humano. Bien, siguiendo con su programa Consejero Empresarial con el tema de la reforma que sufrió la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo en compañía del maestro Gabriel Piña, pues Gabriel, ahora como anticipábamos antes del corte, pues vamos a hablar sobre el tema de los alegatos. ¿Qué es lo que sucedió con los alegatos? Yo creo que son principalmente dos cositas o tres, podemos destacar. La primera, hay una reforma sustancial al 47 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. En el sentido siguiente, te establece un plazo para la vía ordinaria de desahogo de los alegatos. Antes era un plazo de 10 y 5. 10 más 5, 10 más 5, 10 días tenía que esperarse el magistrado instructor para emitir el auto correspondiente en el que se te señalaban 5 días para rendir los alegatos. Ahora son 5 y 5. Ok, para que ya se levantara ya el auto del cierre de instrucción. El auto que te otorga el plazo para los alegatos. Ok. Bien. Y segundo, te establece que esos alegatos siempre tendrán que ser de bien probado, como ya lo establecía el artículo 47, la obligación de estudiarlos, y que no podrá ampliar la litis fijada en el acuerdo de admisión y fijada en el acuerdo de ampliación de demanda. Ahí hay dos situaciones. Primero, la litis no se fija en el auto de admisión, se fija al contestar la demanda. Y tampoco se fija en el acuerdo de ampliación, se fijaría al contestar la ampliación de la demanda. Entonces, ¿qué quiere decir el legislador? ¿Hasta dónde se aboca el legislador? Pues precisamente su pretensión es que los alegatos no vayan más allá de lo establecido en el juicio. Es lo que es natural. Sí, como es un alegato de bien probado. ¿Qué dije yo? ¿Qué dijo la autoridad? Y por lo tanto, esta es la consecuencia, ¿no? Eso es un alegato de bien probado. La duda está en el sentido de si la jurisprudencia, la segunda sala, la 21/2013, que te establece que los alegatos en el juicio contencioso administrativo pueden el actor esgrimir argumentos relativos a la incompetencia de la autoridad o a la indebida fundamentación y motivación de la misma en esa etapa. La duda es si dicha jurisprudencia resulta ser aplicable a la luz de la modificación. A la luz de esta nueva nueva reforma. Entonces, está la duda en ese sentido. Desde mi punto de vista, no habría por qué no, en el sentido de que el estudio oficioso de la competencia sigue siendo obligatorio, sigue siendo preferente, sigue siendo una cuestión de orden público. Creo que aquí está un poquito para darle en la torre a la jurisprudencia, pero todavía hay camino por el cual nosotros podamos abogar la aplicación de la misma en los nuevos juicios de nulidad. Muy bien. Está interesante, es muy interesante esto que dices, porque sí, realmente desde 2008 fue aquella contradicción de tesis sobre el análisis oficioso, o 2006. Así es. Sí, por ahí que la que prevalece la revisión oficiosa. Es interesante lo que estoy diciendo, porque sí pareciera como que se le quisiera restar fuerza a esa... Sí. Pero pues bueno, la esencia... Esperemos que los criterios sean adversos en ese sentido y sean favorables, porque es una nueva posibilidad, ¿no? de estudiar la legalidad del acto a raíz de la fundamentación y motivación del actor, de la autoridad en el acto impugnado. Sí, cómo no. Y el otro tema interesante es el acuerdo de cierre de instrucción.
En la vía ordinaria se elimina completamente el acuerdo del cierre de instrucción y te establece que con alegatos o sin alegatos se iniciará el cómputo a partir del periodo correspondiente en el que transcurrió para el dictado de la sentencia conducente. Pero eso no sucede en la vía sumaria. En la vía sumaria, el artículo 58-12, si no estoy mal, de la ley, te establece claramente que habrá un acuerdo de cierre de instrucción. De hecho, ya te establece, fue modificado el plazo de los alegatos. Antes era, desde que presentabas tu demanda se señalaba una fecha probable de cierre de instrucción y tú tenías hasta ese día para rendir tus alegatos. Desde que presentabas tu demanda hasta que se cerraba la instrucción, en el acuerdo posible de cierre de instrucción, tenías ese periodo. Ahora es a partir de lo que te lo establece el artículo 58-12, que es precisamente cuando ya no hay nada que desahogar, se abrirá el periodo de alegatos y tienes 3 días nada más para rendir tus alegatos en la vía sumaria. Así es. Y ahí sí va a haber acuerdo de cierre de instrucción. Una vez rendidos los alegatos, tendrá que emitirse acuerdo de cierre de instrucción precisamente para que inicie el cómputo de los 10 días. Y la duda es ¿por qué en la vía ordinaria no hay un cierre de instrucción y en la vía sumaria sí lo hay? Aquí, Gabriel, cabe la precisión. ¿Qué diferencia hay en que se lleve a cabo el cierre o no de instrucción? La celeridad en el dictado de la sentencia. Si en la vía sumaria sí hay necesidad de emitir un acuerdo de cierre de instrucción, los 10 días que establece la ley para emitir la sentencia no van a iniciar hasta que se les ocurra emitir el acuerdo de cierre de instrucción. En cambio, en la vía ordinaria, el acuerdo de cierre de instrucción, al no existir, no va a ser necesario esperarse para saber cuándo inicia el cómputo del término del dictado de la sentencia, pues este iniciará desahogados los alegatos o concluido el periodo de los alegatos correspondientes a lo que te establece el término de 5 días. Pero favoreciendo, vamos diciendo, se favorece al tribunal en el sumario que le queda al árbitro al dictar ese acuerdo para que inicie su cómputo a los 10 días. Sí. Y nuevamente es la duda, ¿no? De que no la idea era hacer el juicio aún más expedito. Exacto. Evidentemente que se le van a juntar los expedientes y no va a dictar acuerdo de cierre de instrucción por el periodo de 10 días. Porque todos nosotros sabemos qué va a pasar cuando no dicta la sentencia en el plazo correspondiente. Hay una figura jurídica que se le llama excitativa de justicia. Que no les gusta mucho que se lleve a cabo, porque es una llamada de atención. Exacto. Y bueno, esperemos que esta manera de pensar quizás con algo de malicia no sea la realidad. Esperemos que no. Y se llegue a tener un buen control en esto. Bien, y Gabriel, para cerrar por el tiempo, me gustaría que habláramos un poco sobre la eliminación que tuvo la fracción del artículo 52 de su fracción tercera, claro, para efectos del amparo directo. Bien, la fracción tercera te establecía la nulidad para efectos. El artículo 51 prevé las causales de anulación y el artículo 52 te establece precisamente cuáles pueden ser los sentidos de la sentencia. Uno, confirmar, declarar la validez, el otro desechar, el otro declarar nulidad absoluta, el otro declarar nulidad para efectos. Y ahora las nulidades lisas y llanas o nulidades absolutas ya no existen. Y eso es normal porque según la teoría jurídica alemana, solamente hay un tipo de nulidades, las nulidades. Las nulidades lisas y llanas y las nulidades para efectos son irreales. Si un acto es nulo, es nulo. Ahora, ¿por qué el legislador consideró eliminar la nulidad para efectos y la nulidad lisa y llana? Para empezar, el artículo 52 se complementa con otros numerales, el 53, el 57 y 58. No es que no exista ya una posibilidad de que una sentencia tenga efectos, pero una nulidad va a ser nulidad. Así de sencilla. No va a tener la categoría de nulidad lisa y llana ni categoría para efectos. Pero esto no quiere decir que en el cuerpo del dictado de la sentencia no pueden imprimirle efectos a la misma. Es lógico. Según tu concepto de impugnación, va a ser la nulidad correspondiente. Sí, definitivamente. Y el efecto de la sentencia. Y esa era la contradicción que existía. De repente estabas en las teorías doctrinales, teorías alemanas, y veías confusión, anulabilidad, nulidad. Entonces, creo que esto al contrario nos permite tener un poco más, acercarnos a una teoría más lisa y más clara, simplemente. Más llana. Más llana, tocando eso. Y bien, Gabriel, pues bueno, con esto terminamos. Previamente, antes de despedirte,
pues quisiera que nos invitaras a los eventos que vamos a tener en el Instituto Mexicano de Análisis Tributario en este mes de julio. Tenemos, actualmente está en curso un diplomado de medios de defensa fiscal e impuestos. Este inició el 4 del mes de junio, acabará por ahí de octubre. Pero está en término ahorita el diplomado de Derecho Urbano y Medios de Defensa, ese inicia el 30 de agosto y tenemos 3 pláticas informativas. Son pláticas informativas porque todavía no hay nada plenamente establecido. La primera plática ya fue, no tiene sentido platicarles, pero hay otras 3 más. La del 21 de julio que tiene revisiones electrónicas o fiscalización en línea, la dará el maestro Daniel Maya. La segunda será el nuevo juicio de nulidad federal, que será el día 4 de agosto. Y el día 18 de agosto nos acompañará el doctor Horacio González Vázquez dando el Sistema Nacional Anticorrupción. Pues muy bien, pues ya con esta invitación, Gabriel, al Instituto Mexicano de Análisis Tributario para estos temas, contáctelos en los teléfonos y datos que aparecen aquí en su pantalla. Bien, Gabriel. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí, amigo, nuevamente aquí. Gracias a como ustedes. siempre, tener tu compañía y en estos temas que tenemos. Cuando gusten, muchas gracias a ustedes. Bien, no se retire, que el programa Consejero Empresarial continúa. En todo lugar, en todo momento, Eximex te acompaña. Nuestra nueva app JobSearch permite a los usuarios de dispositivos móviles disfrutar todas las prestaciones y servicios de nuestra empresa. Aplica los exámenes, revisa las vacantes y sube tu currículum. Eximex JobSearch. Si buscas trabajo, tu mejor herramienta. Grupo SINEC, innovación en el desarrollo humano. En un mundo globalizado en el que se busca solidez para alcanzar sus objetivos, es necesario contar con grandes equipos de trabajo para obtener soluciones. En Grupo SINEC encontrará al aliado que le ayudará a dedicarse a realizar sus competencias clave, aumentando sus utilidades y eficiencia. Le proporcionamos el respaldo en su capital humano especializado y optimización de los procesos de negocio reduciendo sus costos. SINEC, innovación en el desarrollo humano. Siguiendo con su programa Consejero Empresarial, en esta ocasión continuaremos con un tema muy importante en materia contractual. Recordamos que los negocios, entre más claros sean, más fáciles son las soluciones entre los comerciantes y sobre todo no se pueden dar aplicaciones subjetivas de manera unilateral, sino siempre van a estar la voluntad de ambos plasmada y las reglas del juego en sus negociaciones. Para esto nos acompaña la licenciada Paola Argote, que nos acompaña en esta ocasión para hablarnos de un tema muy importante, muy novedoso sobre todo, Paola. Sí. Primeramente, déjame darte la bienvenida. Muchas gracias Primera por la ocasión. invitación. Gracias por estar aquí con nosotros y aceptar esta invitación y sobre todo por la colaboración que nos brindas para la revista Consejero Empresarial, que será en la próxima edición del mes de septiembre-octubre, donde la encontraremos. Y bien, hablamos de algo que la Cámara Internacional de Comercio y las cámaras patronales y las cámaras de comercio nacionales están impulsando mucho, que es la cláusula multinivel. Y empecemos a hablar, Paola, de qué trata la cláusula multinivel. ¿Qué es, primeramente? Muy bien, pues la cláusula multinivel es una cláusula, que se inserta en un contrato de tipo de comercio que pretende solucionar las controversias o los conflictos que se susciten entre las partes de acuerdo a varios métodos. Es decir, se prevé un método generalmente de negociación de tipo previo y si no se logra solucionar el conflicto en esa etapa, se pasa a otra que puede ser al arbitraje o el litigio, dependiendo pues ya de las partes. O sea, en primer orden podríamos hablar de la mediación. No se logra nada, ningún acuerdo, ningún arreglo. Sí. Pues inmediatamente, de acuerdo a las reglas de la redacción y que lo que se acuerde, pasaríamos un arbitraje. Digamos que el modelo pues, más común sería mediación y luego arbitraje, pero pues pueden ahí intercambiarse o usarse diferentes métodos de acuerdo a lo que las partes consideren que es más apropiado para su caso particular. Puede ser que primero acuerden una negociación y después litigio, o pues pueden ser diferentes métodos, ¿no? Ahora, aquí en esta cláusula multinivel es aplicable para todos los incumplimientos o controversias que surjan dentro del contrato, o bien puedes tú determinar para ciertas causales.
¿Lo puedes regular de una manera general o particular? Sí, pueden ser ambas maneras. Se puede pactar para ciertos incumplimientos o ciertos temas en específico. De hecho, se puede pactar métodos distintos para distintas formas de incumplimiento o distintos temas, pero es algo delicado porque se tiene que pactar siempre en esos casos un método que sea el que cubra todo lo demás o lo no previsto, porque si no, en ambigüedades, pues puede quedar una parte no prevista en ese momento sin un método que solucione la controversia. Sí, a veces es lo delicado, ¿no? De tratar de ser tan meticuloso o cuidar los detalles o interactuar tanto la cláusula A con el punto primero, la cláusula B con el punto segundo y tercero, y pues cometes una omisión y bueno, pues puede ser que te detone en un problema muy serio para tratar de resolver de una manera amigable toda una situación como esta, ¿no? Sí, cuando se pacta tan detalladamente hay que ser cuidadoso porque en muchas ocasiones el problema mismo o lo que dilate la solución de la controversia puede ser el no ponerse de acuerdo en qué encuadra nuestro problema, en qué parte de la cláusula o en qué tipo de incumplimiento estamos hablando. Entonces eso puede dilatar en vez de hacer más eficiente el procedimiento pues, de solución de controversia. Es una buena recomendación, puesto que incluso hasta el momento de elaborar las demandas, de repente queremos articular o correlacionar la prueba A con el hecho 1, la prueba B, y de repente cometes un error y bueno, ya cometes una ambigüedad y ya puede ser algún tema muy relevante de esa prueba con ese hecho. Y bueno, podrías tener una demeritación. Lo mismo podemos vivir aquí en el caso de los contratos. Bien, dentro de tu colaboración en la revista, hablas de que podemos encontrar 3 modalidades de esta cláusula multinivel. Sí, la primera se refiere a un método previo que sea opcional. Con método previo me refiero a todos los métodos que son de negociación, como tipo mediación, conciliación, que son todos aquellos en las que las partes tienen que estar de acuerdo con la solución que le dan a su controversia y que puede pues, homologarse como sentencia ejecutoriada. En la primera modalidad de la cláusula, esta es una alternativa, el agotar uno de estos medios previos, como puede ser la mediación o la conciliación. Aunque las partes son libres de acudir directamente al arbitraje o a los tribunales, sin desahogar este medio. La segunda es una cláusula que ya establece que es obligatorio acudir a estos medios previos, pero no es obligatorio llegar a una conclusión o que se finalice un término, y pueden estar simultáneamente en un medio previo y en un litigio o en un arbitraje. Y la última modalidad, que pues es la más clara, es en la que se obligan las partes a desahogar estas etapas previas para que puedan ahora sí acudir al litigio o al arbitraje. Es como un prerequisito procesal. Ok, bien. Entonces, estas 3 modalidades, bueno, cada quien va a adaptar con qué intensidad quiere que se resuelva. Porque a veces podemos decir, pues es bueno empezar con la mediación porque es el diálogo entre las partes, o una conciliación donde interviene un tercero para tratar de simplemente buscar una solución muy puntual, y si no, pues llenos a un arbitraje donde ahora sí se ejecuta un formal proceso. Pero también podemos, mi pregunta va en este sentido, Paula. Estas tres variantes pueden ser intercaladas dentro de un contrato. Yo sé que lo haría más complejo, pero no, o eliges uno y es lo que vas a aplicar, o puedes intercalarlo, o ¿cuál es tu sugerencia? Intercalar las 3 modalidades. Ajá, decir, bueno, en casos de la cláusula tercera, que es el envío, si hubiera una complejidad en él, pues primero, para dejarlo en claro, me iría a la mediación, seguir un orden. O bien, ¿sabes qué? En el caso cuando es la fijación del precio, que depende de un indicador de mercado, que es ya la parte más importante del contrato, no, sabes que aquí arrancamos de esta manera.
Pues en principio se podría, pero sería un poco complicado. Habría que tener mucho cuidado de establecerlo claramente para que no haya ambigüedades ni dé paso a que se discuta si se tiene que agotar el procedimiento o no, ya estando en el arbitraje o en el tribunal, porque algo muy importante que se debe de considerar con respecto a estas cláusulas es que pueden eficientar mucho el proceso o pueden dilatarlo. Pueden hacerlo más costoso si la cláusula está mal redactada y si deja lugar a ambigüedades. Entonces, pues lo más importante es que la cláusula esté perfectamente redactada. Y aquí en este punto, Paola, hablas de ventajas. Para ti, ¿cuál sería la mayor ventaja? Bueno, hago una pequeña acotación. En la medida de que el mismo medio alterno de solución de controversias o la manera en que los pongas en tu cláusula para dilucidar estos problemas, en esa medida es en lo que tú puedes todavía conservar la relación de las partes, porque no es para solucionarlo fácil, sino es para que permanezca la relación. Entonces, bajo este pensamiento, para ti, ¿cuál sería tu principal ventaja de las que señalas? De las cláusulas multinivel, lo más importante pues es que permite poner en el escenario la mediación, la conciliación o inclusive la negociación como un método de solución de controversias, que pues el escenario ideal entre las partes cuando hay un conflicto es solucionarlo a través de estos medios porque son los más rápidos y son los menos costosos. Sin embargo, no siempre es posible hacerlo de esta manera. Hay veces que hay controversias o conflictos que son pues ya inconciliables entre las partes y entonces pues un método que le llaman heterocompositivo, es decir, que un tercero decida por las partes, ya sea un juez o un árbitro, pues es la única forma en la que se puede llegar a una solución final. Entonces como que combina las ventajas de ambos medios, que puede ser la negociación, mediación y conciliación, pero sin dejar de lado que hay controversias que no se van a solucionar de esta manera, entonces pues también da acceso a las partes al litigio o al arbitraje. Ok, y bien, para cerrar el tema, digo, pues la parte también sustantiva de tu artículo, no quisiera estarlo abundando tanto. ¿Cuál sería tu principal recomendación? ¿Sí? De su empleo, porque es una figura nueva contractual y nos da mucho temor. Usted en el Instituto Jalisciense de Justicia Alternativa o de Mediación, Instituto Jalisciense de Mediación, pues ya empezó con sus diplomados, está formando mediadores y la gente cuando le llega la citación para acudir a una mediación, pues todavía teme. Aquí lo importante es que sepan que es posible, que es viable, porque aún así, ¿cuánto tenemos con el arbitraje de la reforma en el Código de Comercio? Y aún así mucha gente no acude, tiene el temor. ¿Cómo puedes tú convencer como profesionista y como experta en derecho contractual a un empresario o a unas partes en una relación contractual a que adopten ese tipo de cláusulas? Muy bien, pues la mediación especialmente es uno de los métodos de solución de controversias que más éxito tiene. Y esto es porque al final de cuentas son las mismas partes las que deciden que la solución a la que están llegando es algo que es aceptable y algo que les conviene. Entonces son muy pocos los casos de incumplimiento. Es un método muy barato porque pues no hay pruebas, no hay etapas muy largas, generalmente es sin abogados, entonces son las mismas partes que se sientan a discutir y a buscar una solución a su conflicto. Esto es pues ideal, la manera de solucionar la controversia, pero no siempre posible. Por eso pues la cláusula multinivel, ¿no? Poder tener acceso después al arbitraje si no se llega a una solución de controversias por este medio. Entonces, Paola, con esto podemos decir que son las razones para decirles cómo gradualmente pueden solucionar sus conflictos y por ello deben de adoptar dentro de sus contratos la cláusula multinivel. Sí, eso sería principalmente los motivos por los cuales pues, una persona decide incluir una cláusula multinivel en su contrato. Como última recomendación, pues la cláusula en sí
Lo más importante es que esté muy claro y preciso si es necesario agotar estas etapas previas o no. La Cámara Internacional de Comercio ha determinado que se tienen que establecer tiempos y determinar exactamente cuándo empieza y cuándo termina una de las etapas para que esta cláusula sea ejecutable, y si una de las partes se rehúsa a entrar a la mediación o a la conciliación, pues se tenga que... Ya por el tiempo ya pueda arrancar la siguiente etapa y no quede un punto suspensivo al arbitrio. Exactamente. De una de las partes. Muy bien, Paola. Pues muy interesante el artículo. Pues no se lo pierdan en la siguiente edición de septiembre-octubre de la revista Consejero Empresarial. Y bueno, Paola, no me queda más que extenderte nuestro agradecimiento que nos hayas acompañado por primera vez, que no sea la última. Sí, la verdad, muy suelto tu tema, de una manera muy clara y precisa, y esto es lo que puede permitir que los negocios fluyan y estén respaldados. Bien, pues con esto damos por concluido en esta ocasión el programa de Consejero Empresarial. Recuerde seguirnos en redes sociales, siempre darnos un like en Facebook como RCE Consejero Empresarial, y en YouTube nos pueden encontrar como Consejero Empresarial TV o COEM TV. No se olvide, suscríbase para que nuestros contenidos le lleguen de manera instantánea a su correo para que pueda verlos y aprender más. Le agradecemos en esta ocasión su compañía. Nos vemos en la próxima. PBE Consultores, cuidamos tu negocio con calidad, presentó.